Nombre es Denis Suárez y con mis compañeras Valentina, Xiomara, Astrid y Karen les vamos a explicar cómo Homero, Virgilio y Ovidio adaptaron y expandieron sus obras literarias. Homero, Virgilio y Ovidio no solo preservaron los mitos de la antigüedad, sino que los transformaron y expandieron, otorgándoles nuevas dimensiones literarias, culturales y filosóficas, cada uno desde su contexto histórico y estilo propio, y soportes fundamentales a la mitología que han perdurado a lo largo de los siglos. Como ya lo mencionó mi compañera, hoy vamos a conocer a tres autores de la literatura en la mitología griega, y yo les voy a hablar sobre Homero. Homero fue un literario muy famoso que tuvo mucho que ver en la mitología griega, y esto se puede ver en varios aspectos. El primero de ellos es la estructuración que tuvo esta literatura en la mitología. Resulta que estos mitos antes estaban relatados de una forma oral y estaban dispersos en múltiples versiones. Lo que hizo Homero fue tomarlos y estructurarlos, volviendo los relatos épicos. Esta estructura sirvió después como inspiración para generaciones posteriores. Homero planteó lo que fue el panteón olímpico, los mitos de la guerra de Troya y también las aventuras de Odiseo como forma de la mitología griega. Como segundo tenemos la humanización de tanto dioses como héroes. Resulta que pues Homero nos permitió no solamente ver a estos seres como divinidades, sino nos los hizo ver más accesibles, dándoles emociones como lo eran los celos, la envidia y las rivalidades entre ellos. Para finalizar con Homero, tenemos que sus obras sirvieron de inspiración para autores como lo fueron Ovidio y Virgilio, y sus obras literarias siguen siendo una fuente bastante importante para la mitología griega actual. Él tuvo dos grandes obras, las cuales fueron la Lidia y la Odisea. Aquí podemos ver historias como lo son la guerra de Troya y las aventuras de Odiseo. ¿Qué hizo Homero? Fue centrarse básicamente en cosas como, por ejemplo, la grandeza heroica, el destino y la intervención de los dioses, aunque cabe aclarar que él no creó las obras desde cero, sino que las tomó y las convirtió en epopeyas coherentes, en donde nuestros personajes tenían conflictos humanos y eran increíbles. Homero no solo creó mitos, sino que les dio una estructura, una forma y nos otorgó un legado literario duradero. Gracias. Buenas tardes, soy la estudiante Karen Trujillo del curso 11.2. Voy a exponer sobre el libro de Virgilio del 70 al 19 a.C. Virgilio tuvo una gran influencia en la mitología romana, ya que se adaptó y expandió los mitos griegos para darles un significado nuevo dentro de la mitología romana. Su obra más importante es la Eneida, convertido en la mitología y un instrumento político y cultural para Roma. Su impacto se fue ver en varios aspectos. Uno de ellos fue la creación de los mitos de la fundación de Roma. Virgilio tuvo el personaje de Eneas, el héroe que Troya menor de la ya que lo convirtió en un aspecto mítico de los romanos. La Eneida narra su viaje desde Troya hasta Italia. Desde sus descendientes fundaron Roma. Virgilio los escribió como una nueva diosa, funcionando la tradición griega como la historia romana. El otro es interpretación de los dioses y sus papeles en la historia. En la Eneida los dioses juegan un papel activo en la historia de Roma, pero como una visión diferente a la de Homero, reinterpretando un papel que juegan los hombres y los dioses. El otro es influencia de la mitología y la cultura posterior. La Eneida se convirtió en una obra mitológica épica más importante de Roma, con una influencia a la identidad del imperio que se proponga política. Ovidio fue un autor que fue entre el 43 a.C. y el 17 después de Cristo. Alrededor de esos años él vivió. Fue un gran autor para la mitología romana, ya que recopiló, reorganizó y reinterpretó muchos mitos en su obra Metamorfosis, dándoles una humanización más a los dioses, haciéndolo más asequible a todas las generaciones
y convirtiéndose en una gran influyente de estos. El principal aporte de Ovidio fue la unificación y estructuración de los mitos. Antes de los mitos tenían diversas fuentes y no eran como tal uno solo. Los recopiló y los estructuró. Alrededor de 250 mitos en su obra llamada Metamorfosis. Como eje principal, el eje de la transformación, ya que Metamorfosis es eso, la transformación como de la larva a la mariposa, él lo quiso interpretar así. Esto se convirtió después en la fuente de escritores y artistas a lo largo de mucho tiempo. Otro aporte de Ovidio a la mitología fue la psicología de los dioses. Les dio dioses más emociones, más que en obras anteriores, como por ejemplo convirtiéndolos en dioses y héroes caprichosos y crueles, con deseos humanos, como por ejemplo la lujuria de Júpiter o la venganza de Juno. Él también como introdujo las víctimas, ya que muchas de las metamorfosis eran castigos o venganzas, como también Dafne cuando se convirtió en Laurel para huir de Apolo. Otro aporte fue la popularización y expansión de los mitos, ya que este les dio una versión más entretenida, más accesible, haciendo que se difundieran en la cultura romana, después en la cultura medieval y por último en la cultura renacentista. Ovidio también adaptó la mitología al contexto romano. Aunque muchos de los mitos de la metamorfosis son de origen griego, él los reinterpretó con una perspectiva romana. Este también fue otro de sus aportes. Ovidio fue un autor muy importante, ya que no solo recopiló los mitos, sino que les dio una versión más artística, más dramática, consolidando su manera de contar historias. Influyó en la literatura, el arte y la visión moderna de la mitología, consolidando la metamorfosis como una de las fuentes clásicas de los mitos. Hemos llegado a la parte en la que les haré su actividad. Aquí hablaremos de preguntas. Preguntas respecto a todo lo que se habló a lo largo del video. Empecemos con la primera. ¿Cuál fue el héroe griego que participó en la Odisea de Homero? Y fue su principal protagonista. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la obra de Ovidio que recoge más de 250 mitos de transformación? Tercera pregunta. ¿Quién escribió la Eneida? Y llegamos a la pregunta final. Cuarta pregunta. ¿Qué tema comparten la Eneida y la Ilíada? Estos tres autores lograron que los mitos dejaran de ser simples relatos tradicionales para convertirse en medios de reflexión sobre la condición humana, la identidad cultural y el destino de las civilizaciones. Al hacerlo, no solo conservaron la tradición mítica, sino que la enriquecieron, la estilizaron y proyectaron hacia el futuro, convirtiéndola en patrimonio literario y artístico de toda la humanidad. Muchas gracias.